hay otra alternativa, ¿cierto? Y ahí sí seremos transformados, como dice la palabra. Pero estando en este cuerpo, la condición de pecado está con nosotros. Ahora, uno podría pensar y decir, bueno, si esto es así, no hay nada que hacer. Estamos condenados. Pero esta palabra no es, esto que leímos, no es para que nosotros digamos, estoy derrotado. Todo lo contrario, es una alerta que Dios nos da a nosotros mismos. Una alerta. ¿Para qué? Para saber que tenemos que luchar contra esa condición pecaminosa que tenemos naturalmente en nuestras vidas. Eso es lo que pasa. Busque Romanos 5. Vamos a ver un poquito más en detalle. Romanos 5, 18. En adelante. Dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿De quién está hablando cuando dice por la transgresión de uno o por la desobediencia de uno? ¿De quién está hablando ahí? De Adán, ¿cierto? De Adán está hablando. Adán desobedeció y entró el pecado a la humanidad. Pero no quedó ahí la cosa, sino que vino uno que fue obediente. ¿Quién es? Jesucristo, el Señor, ¿cierto? El Señor dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gloria a Dios. Y por esa muerte de cruz, por ese sacrificio, es que usted y yo estamos acá. Amén. Así es, Señor. Y tenemos, ¿cierto? Como decía ahí, somos constituidos justos. Gloria a Dios. Justos. Si yo le pregunto aquí, ¿cuántos justos hay? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos salvos hay? Amén. Hay muchos salvos. Ahora, ¿cuántos justos hay? Amén. La misma cantidad. Gloria a Dios. Eso es fundamental que todos lo tengamos claro. El que es salvo es declarado justo ante Dios por la justicia que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Que a nosotros se nos cuenta por gracia. Alabado. Porque creemos en Él. Eso es lo que se conoce como la justificación. Y ahí teníamos que decía en el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia de Jesucristo, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y pasamos al 6, 1 y 2. Y hay una pregunta muy importante y muy interesante que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? No, en ninguna manera. El llamado al creyente es a estar alejado del pecado. Gloria a Dios. A quitar el pecado de su vida, a tener una vida santa para Dios. Lo que acá está diciendo respecto, cierto, de la gracia, es que había algunos que decían, bueno, entonces, si la ley no está y hay gracia, hagamos lo que queramos, ¿cierto? Pero ese no es el llamado de Dios. ¿Cuál es la pregunta? ¿Perseveraremos en el pecado entonces para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Ese no es un pensamiento cristiano.
¿Por qué? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quiénes mueren al pecado? Todos los creyentes tenemos que morir al pecado Gloria a Dios. y vivir para Cristo. Amén. Por eso después dice ahí en el 3, pregunta el apóstol, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Nosotros, ¿cierto? Cuando hacemos bautismo, practicamos el bautismo cuando se sumerge a la persona y después se levanta, y esa figura es lo que encontramos acá. Amén. Sepultados con Cristo y resucitados a una vida nueva para Amén. Dios. Gloria a Dios. Solamente que el bautismo es una situación externa. Lo interno ya tiene que haber ocurrido en nuestro corazón. Pero el bautismo es la representación, ¿cierto?, de que tenemos esa fe, de que creemos en el Señor Jesucristo, de que creemos que nacimos a una nueva vida espiritual con Dios. Avancemos a Romanos 6:15. Romanos 6:15. Del 15 al 23 dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. La misma que había dicho antes es, porque ahora vienen y le dicen, porque Pablo, ¿qué está enseñando aquí? Pablo está enseñando la salvación por fe, Gloria a Dios. no por obras. Amén. ¿Mm? Eso es lo que Pablo está enseñando. Y usted sabe, ¿por qué produjo tanta controversia esto que Pablo enseñaba? Y a mí siempre me gusta recordarlo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo llevaba el pueblo de Israel que le habían enseñado a ellos que la salvación era el pacto que Dios había hecho con Moisés, ¿cierto? De obedecer la ley. ¿Cuánto tiempo llevaban ellos bajo ese pacto? A los tiempos que aquí está Pablo. Aproximadamente 1500 años. 1500 años. Y a mí me gusta ponerlo en contexto y decir, Chile tiene 200 años de historia. Gloria a Dios. Y si nosotros vemos, no hay nada, o casi nada, que se guarde de 200 años atrás y se siga manteniendo hasta ahora. Sin embargo, ellos habían sido enseñados durante 1500 años que Dios les dio la ley y les dijo, ustedes para salvarse